Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Contame este Somos Libres. Somos Libres es un disco nuevo que tiene algunas peculiaridades. Por un lado es un disco en vivo, que trae algún tema nuevo, pero también temas antiguos míos y también versiones de otros artistas. Y la otra peculiaridad que yo le veo es que no es un disco en vivo que yo haya premeditado. ¿Es verdad que salió casi que sin querer? Exactamente, no es un concierto que yo haya preparado diciendo, bueno, de este concierto voy a editar un disco. Entonces me preocupo en arreglar las canciones de tal manera, en elegir un repertorio, no sé, que recorra... No tuvo esa preproducción previa que capaz que lo No, venías... fue más natural. El deseo fue tocar con la guitarra acústica, que esa es la característica quizás más singular que tiene dentro de lo que son mis otros discos. Es un disco que nace de una guitarra acústica que me regalan, preciosa, y que me hace tener un romance, un revival de mi primer romance, que fue la viola criolla. Es un instrumento que nunca dejé de tocar, pero que tanto en vivo como en mis discos estaba mezclado con otro montón de instrumentos. Algunos más clásicos, otros más exóticos, otros músicos tocando. Entonces es un formato que casi nunca lo había hecho en vivo. Por más que sea quizás el más básico, básico para un compositor que canta sus canciones, tocar con la guitarra, pero yo cuando toco solo siempre tuve ese interés más de instrumentista, de tocar otros instrumentos, otros timbres, investigar por otro lado, o tocar con una banda. Entonces para mí es una novedad. Y como te decía, lo primero que me surgió fue, bueno, quiero hacer unos conciertos tocando solo la viola, sin invitados, sin pedales, sin otros instrumentos. Y lo hice en Argentina, en Buenos Aires. El día en que se empezaba a hacer ese ciclo de shows, me dicen, che, si lo grabamos esto, ¿no? Un técnico de sonido mítico de allá que se llamaba Oski Amante, que falleció durante la mezcla. Falleció durante la mezcla de este disco. Es un mítico sonidista ingeniero de allá. Mítico me refiero a que grabó discos de Atahualpa Yupanqui, de Mercedes Sosa, giró con Lelutier mucho tiempo, un grande, ¿viste? Entonces, este tipo con esta figura tan intensa, tan mítica, me dije, vos, grabemos esto, que es la primera vez que lo haces, es probable que sea una noche inolvidable. Mágico. Y bueno, sí, así sucedió. O sea, pero no era el plan editarlo. Luego, el Oski me dice, vos, ¿escuchaste esta grabación? Esto no es un disco. Y sí, la verdad que sí. ¿Qué te pasó cuando lo escuchaste? Me parece que me atrapé distraído. Que eso es lo que en general lo que uno busca, por lo menos cuando estás haciendo algo artístico, me parece. Vos tenés la disciplina, el ensayo, toda la cosa previa para propiciar la fluidez extrema. El poder improvisar y el poder dejar de llevar porque ya estás muy seguro de la base, de la canción que compusiste, de si la sabes tocar, si la sabes arreglar, si te sabes parar en el escenario. Todo eso lo que propicia es una libertad mayor, es una disciplina que propicia esa libertad. Y en este caso, que yo no estaba sabiendo que me estaban grabando, que me iba a editar, toqué como tocaría acá en el sillón, como toco como es en mi casa. ¿Entendés? Sin fijarme en algunas cosas, sí, pero con prejuicios y esas... Sí, o sin esa atención extra de decir, bueno, tengo que cantar bien y tocar bien. Entonces, fluís más, es más real, es más verídico. ¿Por eso el nombre del disco? Entre otras cosas, somos libres, cada uno es libre de interpretarlo como quiera, pero sin duda, por más que no fue pensado a priori el hecho de sacar un disco así, con la guitarra solo, igual me doy cuenta, es evidente, el gesto que es en estos tiempos también hacer un disco así. Que ahora es muy fácil hacer un disco ahora en que todo suene bien, aunque no seas músico. Te componés unas canciones más o menos. La tecnología. Te conseguís un productor o la tecnología, te afinás la voz, te bajás unos sonidos y haces un disco que suena bien para los estándares. Pero lo que sí, el territorio que sigue siendo el de la verosimilitud extrema, es el de tocar en vivo, y más aún así tan como es despojado. Entonces me gusta también como gesto el decir, bueno, esto es una cosa que solo puede suceder con alguien tocando una viola, ¿viste? No hay ningún como es disfraz ni maquillaje. Después de que venías presentando trabajos tan distintos, ¿no? ¿Te daba como ese miedito o esa, bueno, esto gustará? No me lo planteo, no. La verdad que no me lo planteo así, en esos parámetros, o sea, no lo hago. Los artistas que más me gustan, me parece a mí, son los que más me gustan. Quiero decir, no, que lo que me parece es que son los que hacen lo que ellos quieren.
Entonces yo sigo a esa persona porque entiendo que esa persona, siento que esa persona es fiel a sí misma. es fiel a sí misma y comulga con mi visión de el mundo. Pues un artista que yo respete mucho, pero que no me pega, que no me atrae su manera de cantar, sus letras, las armonías o los sonidos que elige. Eso es otra cosa. Es obvio que te tiene que pasar, hay tanta música, no te puede gustar toda. Pero los artistas que más me gustan es eso. Yo siento, hay algunos otros artistas, me parece, que quizás sin premeditarlo tienden a repetirse, ¿viste? Por no laburar, porque hay gente que te escucha y que te aplaude y que paga una entrada, entonces vos entras en una inercia y así ves bandas que empezaron con un disco sorprendente y que al 10º disco siguen haciendo el mismo disco, pero por 10ª vez. ¿Decís que eso le pasa a la música en general o también le pasa a algunos uruguaya? músicos, hay otros, en todos. Somos músicos, los uruguayos, en la música ya no hay fronteras tanto, te pasa en cualquier país. Hay otros músicos que no, hay otros músicos que vos decís, mirá qué interesante este tipo, Caetano Veloso, que hace un disco como Fina Estampa, todo con una orquesta clásica y con canciones muy antiguas, y ahora está haciendo unos discos con un trío más de indie rock, y después hizo unos discos más acústicos y otros más hippies. Y obviamente me gustan más algunos discos que otros, pero lo que ya me gusta es que él haga eso. Si él saca un disco nuevo, no se agarra a lo seguro y dale. Si él como otros artistas, si él saca un disco nuevo, yo no tengo ni que escucharlo para saber que ese disco está bien, que está bueno. ¿Entendés? Sí, después, obviamente, como te decía, habrá alguno que esté más en sintonía con mi momento. Pero esos son mis artistas guía y también me parece que lo que mejor te sale es lo que más ganas tenés de hacer vos. Entonces, no es que yo me proponga, tengo que variar, tengo que hacer un disco diferente a los anteriores. Fue lo que surgió. Si me nace, me dejo llevar por ese impulso porque pienso que lo que más ganas tenga es lo que mejor voy a hacer y lo que mejor pueda hacer es lo que va a transmitir y a tener más vida más allá de mí. Si después se me ocurren hacer 5 discos más solo con la guitarra acústica, los voy a hacer. No creo que se me ocurra eso, pero me parece que hay que seguirse a uno. Hay que pensar en uno mismo para poder transmitir y conectar con el otro. Este disco diferente, ¿no? O distinto. ¿También tiene ese plus o eso de distinto de que se ha presentado en un lugar como el Solís? Sí, sin duda. El Solís es la sala más linda que hay en Uruguay para tocar. Así. Y creo que cualquiera que haya tocado ahí te lo puede, decir. Está la de la Reta, que suena divino, que es más moderna, pero la calidez, la magia de ese teatro antiguo, de esa lámpara con luces, de ese Shakespeare mal escrito que tiene en la cúpula, o sea, tiene como una mística única. Entonces es un lugar muy emocionante. Y este show en particular, que es muy minimalista, es ideal para un sitio así, como la gente tan cerca tuyo, un sitio con tanta historia. A días de las elecciones. ¿Qué fecha elegiste? Sí, posterior, ¿no? Sí, posterior a las elecciones. Está bien, para cambiar, ¿no? Cambiar el chip. Claro, porque supongo que a medida que se acerque la hora de las elecciones, cada vez estás más metido en el tema y querés saber y enterarte, y cuando pase, si está, basta. Sobre todo como cuando jugamos el Mundial. Se acabó el Mundial y si está, no quiero ver fútbol por un buen tiempo. O sea que es una buena invitación a despejarse de la política y te vas a ver un concierto música. De música que es político también, pero por otro lado, es más universal, me parece. Martín, venís de una familia de mucha música, ¿no? De artistas, de músicos. Me imagino que tu contacto con el arte y con la música fue cuando en la panza. Sí, totalmente. Desde que tengo memoria. No creo que sea una garantía ni de que vos salgas artista, ni de que seas bueno necesariamente. No, claro. Podés ser un gran artista y que tus padres sean saliste con carniceros. Sí, o podés ser carnicero y que tus padres sean artistas. Lo que sí me parece que era inevitable era que tuviera una sensibilidad y un gusto por la apreciación, no solo desde la música. Yo tengo muchos recuerdos no solo de los ensayos y de los músicos, de los instrumentos que había en casa, sino de el teatro también. Mi viejo dirigía teatro, mi vieja con él cuando actuaban mucho en teatros en esa época, en los 80, en los 70, 80, ¿no? Se tocaba mucho. O sea que pasaste mucha infancia dentro de un teatro. Es que claro, que los teatros son un lugar mágico, ¿viste? Para un adulto, pero para un niño más aún. Esa cosa de madera, oscuridad, silencio, aislado el mundo. Las diversas entradas que tiene cada sala para los actores, la cabina de las luces, donde hacen las escenografías, los camarines, los ensayos. Yo me acuerdo mucho de ir a los ensayos que
Casi todos los actores laburaban en otra cosa, entonces se ensaya de noche, se acaba el ensayo y quedan encendidos y se van a un boliche a seguir discutiendo sobre la abstracción que es un texto, un guión. Todo eso lo tengo, por más que nunca se me ocurrió actuar ni dirigir, con el tiempo me di cuenta que la cercanía y la amistad que siento, el territorio amigo que yo siento que es el escenario para mí, seguro que viene de haber vivido tanto en esos ambientes. ¿Y en qué momento eso que era parte de tu vida cotidiana, ¿no? Parte de tu infancia, de tu familia, se transformó para vos en un camino ya profesional para laboral, profesional, ¿no? Y ¿no? laboral en la adolescencia. Después siempre nunca quise ser otra cosa que... ¿En ningún momento te planteaste, bueno, quiero estudiar, no sé, abogacía? No, jamás. Podía no haber sido música, ¿viste? Escribo mucho, siempre tengo otras ramas del arte que me fascinan y que las sigo y que las cultivo mucho. Pero con la música fue en la adolescencia. Yo creo que por un lado gregario que tiene la música, por un lado, el escritor está en su casa solo un año tomando whisky, escribiendo un libro, y después ese libro puede estar otro año en una vitrina y que nadie lo lea. O sea, el ida y vuelta es mucho más lento ese proceso. La música tiene algo, por un lado, más allá de que este disco es solista, un lado de tocar con otros músicos, aprender del otro, ¿no? La cosa del ensayo, y una inmediatez que es muy hermosa, ¿viste? O sea, yo toco el 30 en el Solís, puedo componer un tema el 29 y ya tocarlo el 30 en el Solís, y que el 31 haya alguien por la calle recordando a ver cómo era esa melodía y que esa canción se incorpore. Tienes que esperar tanto para llegar a la gente. Claro, como te pasa a vos, ¿no? No tenés que leerte una novela, que amo leer, pero escuchás un tema y te emocionó y te pegó y decís, ¿quién es ese? ¿Quién es esa canción? ¿No? Y es muy portátil la música también en ese sentido. Vos te la podés llevar contigo, vos no vas por la calle mirando un cuadro, ¿viste? ¿No? Pero vas cantando una canción. Entonces, yo supongo que cuando me empecé a dedicar más decididamente a la música, todo eso influyó mucho, el tocar con otros amigos, con otros músicos. Era la adolescencia. En la adolescencia fue cuando me puse más disciplinado. Si nos ponemos en los pies de Martín Buscali adolescente, ¿cómo era ese Martín? ¿Qué música le gustaba? De todo un poco. Siempre fui muy ecléctico también por familia y por voluntad propia. Siempre, ¿viste? Como era yo, más allá de la música, era bastante salvaje, digamos, callejero, así. Que es un lado que me parece importante también, el barrio. Era fatal Martín Buscali. Era fatal y tenía el lado también más cultivado también. Tenía a mis amigos que eran solo fatales y yo tenía otro lado también, es el que leía, el que investigaba por otro lado, pero el lado de la calle y de eso, el panquismo y el bardismo. Sí, la barra del barrio. Lo curtí mucho y me parece importante, que eso se nota, si no lo tenés, después te falta. Es una perogrullada lo que estoy diciendo, pero es así. Si no tenés, una fuente de inspiración. Me parece que sí, que tenés que tener la calle. Si te quedás solo en eso, es una cosa que se puede volver solo tosca y limitada. Pero si solo te dedicas a investigar y a estudiar y a perfeccionarte, te va a faltar el swing barrial que te da el vivir, ¿viste? El día a día y el callejear y el trasnochar y todo eso. Y bueno, y con la música, como te decía, siempre escuché eso. Escuchaba en un cassette un grupo de hardcore punk que me regaló un amigo, pero escuchaba a Rubén Blades en mi casa y venía Hermeto Pascual y lo iba a ir y también me copaba, ¿viste? Y no veía, y escuchaba... ¿No eras de tener afiches así en la pared no, o algo? No. Y escuchaba en la radio las baladas que eran hit, o sea, yo qué sé. Si te hace bien, ¿viste? Me parece que no hay que mirar de dónde proviene tanto eso y solo no recibirlo. ¿Cuánto hace de tu primer disco? ¿Unos 18 años? Sí, puede ser, sí. Sí, más o menos. Sí, 18, por ahí. Saqué la cuenta. Muy bien, sí, el primer disco. Es un disco que tiene eso que te decía, es muy salvaje en el sentido de espontaneidad y de el desparpajo de meterte en un estudio a grabar en una época pre-computadoras. Ahora es lo más común es que cualquier... ¿Cómo era eso? Y tiene una cosa nostálgica divina, ¿viste? Para mezclar un disco vos tenías que mover perillas con otros amigos todos al mismo tiempo porque sucedía todo en tiempo real. Ahora vos en tu casa lo haces, ¿viste? Ahora tiene otras ventajas, es como absolutamente cualquier cosa, ¿no? Ganas cosas y perdés otras. Pero es un disco muy experimental en el sentido de que yo estaba en un estudio sin saber manejarlo e igual tomando decisiones y probando y ensayo y error. Entonces quedaron aciertos y quedaron errores, pero todos fruto de
de la búsqueda y de la espontaneidad, lo cual me gusta, más allá de que sea un disco que en comparación con los que hago ahora yo lo vea lejano, adolescente, precario, claro. Igual las obsesiones y las búsquedas que tengo ahora ya estaban puestas ahí, y eso me gusta sentirlo, ¿viste? No era otro, seguía Es el mismo era yo. Martín. Soy el mismo que espero hacer las cosas mejor porque si no sería un Sí, chambón, claro. ¿viste? Si haces toda la vida, si tenés un oficio y lo haces siempre igual, tendrías que dedicarte a otra cosa. Martín, ¿cómo fue ese momento de ver el disco en la disquería a la venta, de escuchar la canción en la radio? Ah, divino, escucharlo por ahí en la radio, me acuerdo Ver en de el una bondi, no sé, galería, que sí, en el una fondo. galería que pasé. Precioso, precioso y al mismo tiempo era lo mío también, ¿viste? No fue que estaba haciendo otra cosa y me dijeron, vení a hacer un disco, o sea, yo ya apuntaba, ya sabía que me iba a suceder eso. Entonces, todo lo que creo que hay que hacer, también el título del disco habla un poco de eso, Somos Libres, que hay que hacerse cargo de lo que vos sos, para bien y para mal, ¿viste? Como que la frase recurrente sería, no somos libres. No, sí, somos libres. Está en el mundo de hoy con todo lo que tiene pro y contra y es cómo vos lo usás y cómo te comportás y cómo aprendés y qué incorporás y qué dejas de lado. Entonces yo siempre supe que iba a ser músico, y desde que empecé a tocar noté que había un ida y vuelta con la gente que eran 10 quizás la primera vez, pero ya noté desde un comienzo de que había gente a la cual cantarle, a la cual componerle, para la cual sacar discos. La cantidad, eso. Creo que en ese caso importa más la calidad. Importa más que sean 10, 100, 1000, pero que estemos todos en un mismo viaje y no que sea una cosa más coyuntural de que te van a ver por una moda y después se van a escuchar a otra cosa, ¿no? En ese sentido tengo un público súper fiel, que es una cosa que agradezco horrores y que me permite hacer realmente lo que yo quiera. Al mismo tiempo, como igual haría lo que yo quiera, no puedo tener otro tipo de público. ¿Y ya te pasa eso de que hay dos generaciones? Sí, total, claro. Aparte que yo, te van a ver sí, con sus hijos. Divino, sí, padres con hijos, sí, muchísimo. También yo trabajé mucho en los primeros años de músico, inclusive cuando saqué mi primer disco y hasta el segundo también, con niños, ¿viste? Con los cantacuentos y también en jardines, dando talleres, acompañando a docentes de expresión corporal, un montón de movidas. Y muchos niños que eran alumnos míos me van a ver ahora, algunos padres jóvenes con sus hijos a su vez. Es la fuente de la juventud, la música, en ese sentido. ¿Cómo te llevaste con ese perfil? ¿O cómo te llevas con ese perfil? ¿Con el perfil cuál? Infantil. Me llevo bárbaro, me llevo bien con la música. Me llevo bien, es lo que soy. No me importa, y todo te suma, ¿viste? Yo también toco con otra gente, acompaño, ahora estoy tocando con Mariana Lucía, por ejemplo, la viola, tocando el bajo en otra banda, haciendo proyectos a dúo con otra gente. Quiero decir, salirte de vos, la música en eso es mucho más vasta de lo que puede abarcar un músico, un ser humano. Por más bueno que seas, por más estudios, siempre hay más. Entonces, laburando con niños también aprendí un montón, probé un montón de cosas. Y los niños tienen algo, una revolución potencial, ¿viste? Y son todo, son un ejemplo de muchas cosas, ¿viste? Son artistas, ¿viste? Hacen una canción, hacen un dibujo, increíble. Y no solo eso, agarran y lo rompen y lo tiran porque no tienen miedo, porque saben que al día siguiente pueden hacer otro. No tienen toda esa cantidad de prejuicios y entonces, cosas metidas claro, en la cabeza. En cierto lado, en cierto aspecto, me gustaría que mi música, hacer música, y intento que la música no tiene edad en ese sentido. Y considero un buen indicio cuando a un niño le gusta la música que hago. Más allá de que obviamente las temáticas y las letras y la poesía y la rima puede ser discernible o no, o puede ser por otro lado que no lo entiendan o que no lo deban entender ni siquiera. Pero lo más importante, que es algo inasible que te pasa con la música, vos cuando te emocionás con la música, no es por cómo tocó, por los acordes, por la letra, es por una suma de eso y por algo más. Vos podés hacer una buena letra, tocar muy bien, tener una producción increíble y que eso no te mueva un pelo al que lo escucha. Y puede haber alguien, hay 1000 casos, y puede haber alguien que hace algo más destartalado, pero que te enamorás de eso. Entonces los niños en ese sentido perciben esos fantasmas, digamos. Hablamos de niños, sí. Sos papá de 2. Soy padre de 2, una nena y un varón. ¿Cómo influenció en tu vida artística tener hijos? Más intensidad. Los años en general creo que te dan más intensidad si estás vivo. Si no te estás achanchando y te pasas así cada vez mirando más la tele, y ¿no? Pero ¿te pasó eso que cuando uno tiene hijos como que está más sensible, como en otra...?
Y sí, claro, o sea, es lo único recomendable en este mundo y la experiencia esa y morirse deben ser las experiencias, o que se te muera alguien son las experiencias más intensas y la de la muerte no la podés elegir vos. Entonces esta está súper recomendable, ¿viste? Te da un plus de como es, intensidad enorme y de precisión también. Creo que los años en general y los hijos también potencian eso, en el sentido de que das más en el blanco, estás más claro, tenés más claro qué es lo que te sirve, qué es lo que no, qué es lo que querés hacer, qué es en lo que no querés ceder, y tenés menos tiempo para eso también. Entonces, menos sueño, menos todo. Claro, el típico comentario de los padres músicos está increíble, ¿cómo no hice el triple de discos antes, que tenía todo el día al dope, y ahora mira todo lo que hago en las pocas horas en que estaba en la escuela, hago de todo? ¿Por qué no hacía todo esto antes, no? ¿Y le ves perfil para seguir con el legado familiar? Lo mismo que te decía yo en mi caso. Manejan todo el lenguaje creativo, artístico con mucha naturalidad porque es como se vive en la casa, porque hay ensayos, hay músicos, hay grabaciones y cosas. Después que sean físicos cuánticos o barrenderos, no importa, pero sé que dudo mucho que estén por fuera de la sabiduría y la enseñanza que te da el hecho artístico en general, a cualquiera. Yo soy, o sea, aunque no fuera músico, consumiría porque lo hago y porque suma a mi vida y me vuelve mejor persona el arte en general, ¿viste? El leer en una película, en un espectáculo de danza, el pensar la vida, el ver la vida con una mirada creativa. Sos de viajar mucho. Sí. Incluso estuviste unos cuantos meses por España. Sí. Pero siempre volvés a Uruguay. ¿Alguna vez pensaste en irte a vivir a otro país? Sí. De hecho, viví un tiempo en Madrid y no descarto hacerlo en algún momento también. Por el hecho en sí de cambiar. Viajar es una cosa que siempre también tuve clara y que la hago desde que era muy chico. De mochilero antes. Pasé cuando tenía 20 años, por ahí un año viajando por Europa y por Estados Unidos, bajando todo por América, años sabáticos, junté plata, así laburando con niños y me hice un año así con la viola y con la mochila. Y es algo que lo mantuve siempre. Ahora lo hago casi siempre para tocar, que está buenísimo la música en ese sentido. Y funciona, es un pasaporte, ¿viste? Me ha pasado de tocar en países que no hablan el idioma español, de tocar en Inglaterra, tocar en Australia, ponele, y que la comunión y la comunicación se da igual. Y al mismo tiempo somos libres, entonces, en el sentido de que vos hacés lo que vos quieras, lo podés hacer. Yo viajé siempre y toqué siempre, aun cuando no sacaba discos, aun cuando no había un sello o no había un público esperándome en los lugares a los que iba. Viajaba sin un mango, tocaba en la calle, pero igual cumplía con mi sueño y igual me nutría de un montón de aventura y de material para componer, por ejemplo, viajando por Bolivia o por lo que sea, por fuera de lo que hago ahora, que es una cosa más profesional, digamos. Igual lo hacía antes, porque era mi anhelo, porque era lo que tenía que hacer, entonces le buscaba la vuelta. Martín, ¿qué disco te abrió las puertas del exterior? Bueno, mira, eso es interesante, porque ahí depende del país. Es claro, sí, depende del país, cambian los discos, pero hay un disco que se llama Plácido Domingo, que es mi segundo disco, que salió acá en el 2000, por ahí, que acá, como casi todos mis discos, generó un pequeño culto, pero no se le dio excesiva bola. Pero ese disco en España, una gente que se fascinó y se reeditó en España 4 años más tarde, o sea, que es una locura en estos tiempos, que un disco dure 4 años y siga siendo visto como contemporáneo, fue divino para mí. Eso fue una afirmación y una revelación, que gente de otro país lejano que no me conocía para nada, no sabía de dónde venía, ni de qué familia venía, ni de nada, de un disco que ya para mí era antiguo, y dijera, no, esto es un disco, este verano vamos a escuchar este disco, y lo reeditaron y se armó un pequeño circuito ahí español. Después hice otros discos, El Evangelio, Temporada, que a su vez abrieron otras puertas. Con El Evangelio, según mi jardinero, fue cuando empecé a tocar más acá en Uruguay. Pero el Plácido Domingo, que es mi segundo disco, fue el que me empezó a hacer viajar tocando. Cuando no tocaba mucho acá, era el boom del rock más super cuadrado acá en Uruguay. Claro. Esa ola que hubo, cada tanto hay oleadas, tal como cual. el canto popular en su época, como lo tropical, lo que sea. Esa época del rock, y lo mío se iba
por otro lado, por más que escuché mucho rock and roll en mi vida, pero tenía otras facetas. Y lo percibieron allá, en Europa, que eso que te digo, para mí fue... Era impensable. Sí, de hecho yo me había ido a tocar con Martín Morón, amigo, un trombonista, a viajar, a tocar en la calle, eso que te decía. Y de repente se había armado un circuito, sellos, cosas, y todo, una cosa sin haberlo como es buscado, que es la manera más linda en la que te pasen las cosas. Cuando te das cuenta que realmente fue boca a boca, hasta oreja, y se generó algo que no hubo un departamento de marketing atrás inventándote. Es todo vida real. Constantemente en tu relato mencionás distintos músicos, ¿no? Has tocado con gente realmente que uno ve es grosa, ¿no? Con músicos de la planta, como se dice. ¿Es parte también de ese crecimiento? ¿Qué te deja tocar con...? Mirá, me parece que cuando vos tenés que tocar siempre con gente y tenés que tener amigos siempre, me parece a mí, lo más inteligente es rodearse y codearse con gente que sea mejor que vos en algún aspecto, de la que vos puedas aprender, que te exija estar a su nivel, ¿entendés? Sin duda en la música, pero en la vida en general como es también. Entonces siempre tuve, por ejemplo, bandas, cuando toqué con bandas en Uruguay, siempre son músicos a los que admiro mucho, que se merecen calles, ¿entendés? Martín Ibarburu se merecería tener una plaza, ya ahora que está vivo y que es joven, una plaza que se llama Martín Ibarburu, por ejemplo. Entonces, te nombro estos que son uruguayos porque capaz que vos te referís a músicos de otros países o como no, en realidad me refiero hay de todo, general. En los de Uruguay, en los que admiro y ya por suerte he compartido con todos ellos, o grabaciones, o conciertos, con Hugo Fatoruso, con Leo Maslía, con Rada, con Mateo, con El Príncipe, con Cabrera. En ese sentido, el ser chiquitos en Uruguay es lindo porque si estás en esto y lo haces a conciencia, con profundidad y con dedicación y con rigor, te vas entreverando y te vas cruzando. Y después la vida me llevó también a juntarme, quizás por esa impronta viajera que tengo yo, pero que supongo que también por eso la tiene como es mi música, que no es cualquier música. Hay músicas que son buenísimas, pero que son muy de un lugar y que no son tan para salir al mundo. Y que lo que no van en detrimento de la calidad que tengan, es que son muy idiosincráticas de un lugar. La mía tiene una cosa, me parece, cosmopolita en cierto aspecto, por lo menos así lo vivo, toco en muchos lugares, ¿viste? Y ahí, bueno, he tocado con muchos músicos a los que son influencias muy grandes para mí, de los que aprendí, con Arnaldo Antunes, con Fito Páez, con Kiko Veneno, que hasta hicimos un disco y que es una influencia, yo aprendí mucho y compongo, es una influencia clara en mis letras, por ejemplo. Eso lo único que hace es, no es necesario, pero te reafirma en que vas por un camino... El camino correcto para vos, por lo menos. Otros tendrán otros caminos, pero yo digo, sí, es por este es el que quiero seguir yendo y a ver qué es lo que me voy a encontrar en el próximo, claro. Y en ese camino, ¿cómo fue la experiencia de ser telonero de Paul McCartney y cómo viviste toda la polémica que se generó? Eso lo viví poco, que creo que es la manera adecuada de relacionarse con la maledicencia. ¿Qué? ¿Trataste como, bueno... Estaba en otra, estaba haciendo música, ¿viste? Estaba grabando el disco con Kiko. ¿Pero te dolió? Fue una cosa muy uruguaya de pueblo chico, me parece, ¿viste? Basada en la envidia, simplemente. En la envidia, ¿viste? En el de no poder ser lo que sos, ¿viste? Entonces... me parece que por ahí vinieron las críticas. Se corrió una bola de que yo había cedido todos mis derechos a cambio de tocar con Paul, lo cual era absolutamente falso. Fui, cobré en Agadu un montón de plata por tocar con Paul, divino, hermoso. Pero yo sentí que no tenía la necesidad de aclarar nada de lo que hago extramusical. Yo toco y hago discos. ¿Te gustan? No te gustan. No te gustan, tenés 1 millón más para escuchar. No querés ir a verme, tenés muchísimos otros toques para ir a ver. Todo lo otro, problema mío. Entonces opté por eso hasta un final ahí, pero bueno, ¿cómo es? Pero son cosas que las ha vivido cualquiera que haya sacado mínimamente la cabeza. Creo que en cualquier país y en los países chicos se nota más, pero... Por eso de entre casa. Claro. ¿Musicalmente cómo fue la experiencia? Musicalmente... para toda esa gente. Musicalmente estuvo bien, fue bastante experimental, que fue una decisión también
no hice un show, viste, de canciones para que todos cantemos, sino una cosa electrónica súper abstracta. ¿Lo conociste? Ínfimamente, no, pero no sé, ¿conoces a Paul y qué le vas a decir? No, Paul, bueno, me capaz encantan que, tus, no sé, tus discos, había sí, charlado. obvio, a vos y a 60 millones de personas, te vas a decir. Y lo que tiene, me parece que, o sea, yo estaba grabando con Kiko el disco, la semana siguiente me fui a Brasil a tocar con unos músicos, Os Mulheres Negras, un dúo de San Pablo, de los cuales hay recontra fan. Entonces todo eso fue para mí mucho más importante artísticamente. Me refiero a que es mucho más nutritivo y valedero y válido artísticamente componer una canción con Paul que tocar de telonero. Tocar de telonero puede ser que por azar o porque decís, no, yo voy gratis, te ponen a un grupo horrible, pero que lo pusieron y sí, tocaron con Paul. No tiene tanto, más allá de que tiene valor histórico para mí, toqué con Paul es un ídolo para mí, para tanta gente, eso no obvio que me doy cuenta de eso. Pero le quitaría un poco de valor al hecho de tocar de telonero, ¿viste? La primera vez que toqué de telonero fue de Spinetta, me emocioné muchísimo, yo era spinetófilo a full, pero era muy chico. Después toqué con Caetano, con otra gente y tocas 15 minutos, tocas un poquito, la gente te recibe bien, te tira buena onda, pues sos uruguayo, pero no es un show tuyo ni gente que te va a ver a vos. Entonces se vive distinto. Sí, no tiene tanto, es un valor más por la galería que realmente profundo. Martín, repetimos, 30 de octubre. 30 de octubre, Teatro Solís, en la Sala Grande. La excusa es presentar este disco, Somos Bien. Libres, Antes pero vas bueno. a estar haciendo gira por Buenos Aires. Voy a tocar por Argentina, por La Plata, a Brasil me voy al día siguiente de ese Teatro Solís. ¿También presentando este disco? Sí, a Brasil es un festival, no es específicamente bien. eso, pero sí, me voy a tocar temas de ahí. Después me voy a España también, pero bueno, acá en Uruguay el toque importante y eso está, todos hemos ido, supongo, a ver cosas en el Solís, es un lugar propicio para que se generen noches memorables y espero que el 30 sea una de Noches ellas. mágicas, ¿no? Sí, yo viví muchas noches mágicas ahí. Y bueno, espero que esta sea una de ellas también. Martín, mucho éxito el 30 y Bueno, gracias por haber estado en El Observador. Gracias a vos, un placer. Cuando toco solo siempre tuve ese interés más de instrumentista, de tocar otros instrumentos, otros timbres, investigar por otro lado, o tocar con una banda. Entonces para mí es una novedad. Y como te decía, lo primero que me surgió fue, bueno, quiero hacer unos conciertos tocando solo la viola, sin invitados, sin pedales, sin otros instrumentos. Y lo hice en Argentina, en Buenos Aires. El día en que se empezaba a hacer ese ciclo de shows, me dicen, che, si lo grabamos esto, ¿no? Un técnico de sonido mítico de allá que se llamaba Oski Amante, que falleció durante la mezcla. Falleció durante la mezcla de este disco, que es un mítico sonidista ingeniero de allá. Mítico para propiciar la fluidez extrema. El poder improvisar y el poder dejarte llevar porque ya estás muy seguro de la base, de la canción que compusiste, de si la sabes tocar, si la sabes arreglar, si te sabes parar en el escenario. Todo eso lo que propicia es una libertad mayor, es una disciplina que propicia esa libertad. Y en este caso, que yo no estaba sabiendo que me estaban grabando, que me iba a editar, toqué como tocaría acá en el sillón, como toco como es en mi casa. ¿Entendés? Sin fijarme en algunas cosas, sí, pero todos esos prejuicios y esas... Sí, o sin esa atención extra de decir, bueno, tengo que cantar bien y tocar bien. Entonces, fluís más, es más real, es más verídico. ¿Por eso el nombre del disco? Entre otras cosas. Me refiero a que grabó discos de Atahualpa Yupanqui, de Mercedes Sosa, giró con Lelutier mucho tiempo, un grande, ¿viste? Entonces, este tipo esta figura tan intensa, tan mítica, me dije, vos, grabemos esto, que es la primera vez que lo haces. Es probable que sea una noche inolvidable. Mágico. Y bueno, sí, así sucedió. O sea, pero no era el plan editarlo. Luego, el Oski me dice, vos, ¿escuchaste esta grabación? Esto no es un disco. Y sí, la verdad que sí. ¿Qué te pasó cuando lo escuchaste? Me parece que me atrapé distraído. Que eso es lo que en general lo que uno busca, por lo menos cuando estás haciendo algo artístico, me parece. Vos tenés la disciplina, el ensayo, toda la cosa previa. Función previa que capaz no, que lo fue más natural. El deseo fue tocar con la guitarra acústica, que esa es la característica quizás más singular que tiene dentro de lo que son mis otros discos. Es un disco que nace de una guitarra acústica que me regalan, preciosa, y que me hace tener un romance, un revival de mi primer romance, que fue la viola criolla. Es un instrumento que nunca dejé de tocar,
pero que tanto en vivo como en mis discos estaba mezclado con otro montón de instrumentos. Algunos más clásicos, otros más exóticos, otros músicos tocando. Entonces es un formato que casi nunca lo había hecho en vivo. Por más que sea quizás el más básico, básico para un compositor que canta sus canciones, tocar con la guitarra, pero yo... Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Contame Somos Libres. Somos Libres es un disco nuevo que tiene algunas peculiaridades. Por un lado es un disco en vivo, que trae algún tema nuevo, pero también temas antiguos míos y también versiones de otros artistas. Y la otra peculiaridad que yo le veo es que no es un disco en vivo que yo haya premeditado. ¿Es verdad que salió casi que sin querer? Exactamente, no es un concierto que yo haya preparado diciendo, bueno, de este concierto voy a editar un disco. Entonces me preocupo en arreglar las canciones de tal manera, en elegir un repertorio, no sé, que recorra... No tuvo esa